Hola, muy buenas tardes. Soy Rosalba Mejía, subdirectora del Museo de las Constituciones de la UNAM, y les doy la bienvenida a esta charla que tenemos cada mes en el museo. Estamos transmitiendo desde las plataformas de educación a distancia de la UNAM, con transmisión en vivo en el Facebook del Museo de las Constituciones. Este mes, en el marco del Día Internacional de la Mujer, hablaremos sobre el divorcio, algunos mitos y realidades legales. Y para ello tenemos el honor de que nos acompañe nuevamente en este espacio la doctora Irene López Foller. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un gusto tenerte nuevamente en este espacio. Gracias, Rosalba, eres muy linda y bueno, agradezco al Museo de las Constituciones, quien por tu conducto siempre me invita. Muy gentiles. Permíteme leer una breve semblanza de tu trayectoria. Nuestra invitada es doctora y maestra en Derecho con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es especialista en Derecho Procesal y Derecho Civil por la Universidad de Salamanca, España. Desde 1997 es profesora de carrera a tiempo completo asociada C de la Facultad de Derecho de la UNAM, en donde imparte las materias de género, derecho familiar, familia y sucesiones, temas de derecho familiar, procesal civil, procesal familiar y ambiental, en los distintos sistemas de educación como son el escolarizado, abierto, a distancia y en posgrado. Es investigadora nacional del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y autora de diversos artículos en materia familiar, género, civil, procesal y ambiental, así como del libro La prueba científica de la filiación. Tiene una amplia trayectoria como consultora, abogada postulante, funcionaria judicial y de procuración de justicia. Pues Irene, muchas gracias por estar con nosotros. Permíteme recordarle a quienes nos escuchan y a quienes nos ven, que este espacio sirve también para aclarar dudas y recibimos con mucho gusto sus comentarios. Así es que los invito a que dejen sus preguntas en el chat de Facebook que iremos retomando a lo largo de la conversación. Y les agradecemos que estén con nosotros. Pues Irene, divorcio, mitos y realidades legales. Empecemos esta charla, por favor, con una explicación. Cuéntanos, ¿qué es el divorcio? ¿De qué se trata? Bueno, miren, yo les preparé una breve presentación muy sencillita para que ahí se vayan contestando algunas de las preguntas que pudieran tener o bien, pues que puedan formular a partir de esto otras preguntas. Si me permiten compartir, les voy a agradecer mucho. ¿Ya se puede ver? Sí, ya se ve. Bueno, vamos a Solo, ver. sí, ahí está, perfecto. Muy Sí, bien. bueno, vamos a ver que el divorcio es una forma de disolución del matrimonio, pero no es la única. También está la muerte, porque bueno, pues por el fallecimiento de alguno de los cónyuges o también por nulidad del matrimonio se puede terminar el vínculo matrimonial. El divorcio es una disolución del matrimonio que tiene lugar en vida de los divorciantes. Ahora ya no le vamos a llamar cónyuges, sino divorciantes a las personas que están en este proceso. ¿Por qué causa se da? Bueno, pues se da por causas que son posteriores a la celebración del matrimonio. Algo no salió bien y bueno, pues finalmente puede ser que nos equivocamos y entonces más vale terminar con esa relación y entonces esta disolución deja a los divorciantes en aptitud de contraer un nuevo matrimonio. Es decir, nos divorciamos y podemos volver a casarnos. ¿Cuál es la diferencia entre la nulidad del matrimonio y el divorcio, dado que ambas son formas de disolver el vínculo matrimonial? Es muy sencilla. Miren, la nulidad es por causas anteriores a que se celebró el matrimonio, porque el matrimonio se celebró existiendo impedimentos, mientras que en el divorcio, pues el matrimonio es completamente válido, no se pretende anular, sino que más bien es por causas posteriores a la celebración. Esa es la diferencia.
Aquí en la Ciudad de México tenemos los siguientes tipos de divorcio. El divorcio administrativo y el divorcio judicial, que a su vez puede ser unilateral y bilateral. Miren, el divorcio administrativo, en primer lugar, se llama así porque el trámite lo vamos a realizar ante los mal llamados jueces del registro civil, que en realidad no son jueces. Lo más correcto es llamarles oficiales del registro civil, ¿sí? Y estas personas que están al frente de los registros civiles son autoridades administrativas, por eso es más correcto decirles oficiales del registro civil para que no pues nos podamos confundir con que pertenecen al Poder Judicial, porque no es así. Precisamente porque estos oficiales del registro civil son autoridades administrativas, no tienen entre sus facultades resolver controversias. Entonces, ¿cuál es la característica principal de este divorcio administrativo? Que no puede haber conflicto entre los divorciantes. Las personas que se van a divorciar tienen que estar plenamente de acuerdo y no tiene que ver ninguna situación que tenga que resolver ningún funcionario que esté pendiente. Por lo tanto, ¿cuáles son los requisitos de este tipo de divorcio? Bueno, vamos a ver que ambos divorciantes tienen que estar de acuerdo en divorciarse. Luego, tienen que ser mayores de edad. Además de que para casarse en la Ciudad de México, pues necesariamente las personas tienen que ser mayores de edad. Ninguno de ellos debe necesitar que se decrete alguna cosa a su favor, ni tampoco, por ejemplo, alimentos, ninguna prestación ni alimentos. Deben, si se casaron bajo el régimen de sociedad conyugal, este régimen ya lo tuvieron que haber liquidado. Esto se puede hacer previamente en un juicio o se puede hacer ante notario. No debe de proceder la denominada compensación o en otros lugares también de nuestro país que se denomina indemnización. ¿Sí? ¿Cuál es esta? Bueno, que procede cuando las personas se dedican preponderantemente al trabajo del hogar y al cuidado de los descendientes. O sea, no tiene que haber nada pendiente, ninguna prestación. La divorciante no debe de estar embarazada, porque de estarlo, imagínense, quedaría pues en incertidumbre la situación de un hijo. Entonces, pues se tendría que determinar alimentos del hijo, se tendría que determinar guarda y custodia, régimen de convivencia. Entonces, por eso no tiene que estar embarazada la divorciante. No deben de tener hijos menores de edad, ¿sí? Pudieran tener hijos mayores de edad, eso no sería un problema, ¿sí? Pero no hijos menores de edad. Esos son básicamente los requisitos del divorcio administrativo que, como ustedes ven, pues no implica mayor problema, solamente acudir ante el oficial del registro civil y básicamente una vez que se cumplen todos los requisitos, que se dejan los papeles que nos piden en el registro civil, una visita es suficiente para que las personas queden divorciadas. Hay otro divorcio que se llama judicial. Este es el nombre correcto. Nada de que, porque le han dado diversas denominaciones, le han llamado incausado, pero pues esto es un absurdo. Esto se lo señalaron en el Tribunal Superior de Justicia. Incausado significa sin causa. Bueno, pues esto no tiene sentido porque sería divorciarse sin causas y pues yo todavía no he encontrado a nadie que se divorcie sin causa. Y en muchas ocasiones sí se tienen que señalar las causas ante un juez para que si se están pidiendo medidas de protección a favor de alguno de los cónyuges o de los hijos,
se tengan que emitir. Entonces, en muchas ocasiones sí se tienen que señalar las causas, aunque la ley no lo exija. También es incorrecto llamarle divorcio express. Esta denominación se la dio, se la dieron los medios de comunicación y no es una denominación jurídica. Más bien tendríamos que llamarle lo que es divorcio judicial, porque ante quién se presenta, ante un juez familiar. Así como le llamamos divorcio administrativo al que se presenta ante una autoridad administrativa, como es el oficial del registro civil, bueno, atendiendo a la misma naturaleza judicial, es ante un juez familiar. Y bueno, ¿cuándo se presenta este tipo de divorcio? Si no se cumplen los requisitos del divorcio administrativo, inmediatamente nos vamos al divorcio judicial. Es decir, es un divorcio en el que un juez necesita determinar alguna cuestión o simplemente los divorciantes en algo no están de acuerdo. Este divorcio judicial puede ser de dos formas. Unilateral, cuando es a petición de uno de los divorciantes, o puede ser a petición de los dos. Y aun cuando estén conformes los dos, habrá cosas que un juez tenga que aprobar. Por eso se necesita la intervención de un juez. Con mayor razón cuando es a petición de una sola de las partes, porque entonces tendríamos que notificar al otro, decirle, bueno, pues que su cónyuge aún quiere divorciarse y que tiene que comparecer ante la autoridad judicial. Los requisitos del divorcio judicial, en principio, es manifestar no querer continuar con el matrimonio. No se exige, en principio, señalar la causa o causas por las que se pide este tipo de divorcio. Pero bueno, como les digo, hay ocasiones en que sí se tiene que señalar por ciertas medidas que le pedimos a un juez de protección. Se tendría que anexar un convenio de divorcio. Ese convenio de divorcio se determinan los requisitos en el Código Civil y también se tienen que anexar las pruebas que acrediten el convenio. Miren, ¿cuáles son los requisitos que tiene que tener el convenio? Son requisitos muy sencillos. Básicamente son los siguientes. Si tienen hijos, bueno, ¿quién de los progenitores va a tener la guarda y custodia? Es decir, ¿con quién van a vivir los descendientes? También, el progenitor con el que no viven, ese tendrá que detentar el régimen de convivencia, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues se tendrá que especificar cada cuánto va a ver a los hijos, en qué horarios específicos, cómo los va a recoger en el domicilio de aquel progenitor con el que viven. También alimentos, si proceden a favor de alguno de los divorciantes o nada más para los hijos. Y en este caso se tendría que señalar, a ver, ¿cómo se van a pagar? La forma, el lugar, en dónde. Porque bueno, la forma puede ser un descuento de nómina, un depósito en cuenta bancaria, en efectivo. El lugar de pago, ¿en dónde se van a pagar? Se va a acudir al trabajo de quien tiene que pagar esos alimentos o se va a hacer un depósito en la cuenta de quien los va a recibir. Y también la fecha, cada cuánto se van a pagar. Se van a pagar por semana, por quincena o de forma mensual. La garantía de los alimentos para el caso de incumplimiento que se puede determinar en alguna de estas formas. Fianza, prenda, hipoteca, billete de depósito y derechos laborales. Eso se tiene que determinar, bueno, pues en el convenio por cualquier situación que quien debe de pagar alimentos al final incumpla. Luego, se tiene que señalar
¿quién de los divorciantes se quedará en el domicilio conyugal? Y también, ¿quién se quedará con el menaje del domicilio conyugal? Es decir, con los enseres domésticos, con los bienes muebles que conforman el domicilio conyugal. O bueno, si se van a quedar ambos con ese menaje, ¿cómo es que se van a repartir esos bienes muebles? También se tendrá que señalar cómo se van a administrar los bienes si estas personas que se están divorciando se casaron bajo el régimen de sociedad conyugal, cómo se va a administrar la sociedad conyugal durante el proceso de divorcio y hasta que se liquide. Forma de liquidar la sociedad conyugal, también deberán determinarlo en ese convenio. Y bueno, para ese efecto deberán presentar lo que se llaman capitulaciones matrimoniales, que es un convenio que debió haberse realizado con antelación a que se casaran. No siempre las personas elaboran estas capitulaciones matrimoniales. Entonces, hay que ver si existen las capitulaciones matrimoniales, porque si no existen, bueno, también hay un artículo específico de la ley que nos determina cómo tendrán que ser repartidos los bienes de la sociedad conyugal si no hubo un convenio previo al matrimonio. De todas maneras, aun cuando existan capitulaciones o no existan, en todos los divorcios tendremos que presentar un inventario. A ver, ¿qué es lo que tenemos? ¿Con qué bienes contamos? ¿Cuál es el avalúo? ¿Cuánto cuesta cada uno? El proyecto de partición, la forma como se pretende repartir los bienes, pues que sea de la manera más equitativa, ¿verdad? De acuerdo a lo que existe y lo que cuesta. Y el proyecto de partición se realiza conforme a los bienes que existen, como les comento, y a su costo. La repartición debe atender al porcentaje de la sociedad conyugal. La mayor parte de las personas piensan que la sociedad conyugal siempre es al 50%, pero hay personas que pudieron haber pactado cuando se casaron que su sociedad conyugal sería de 40 y 60, 70, 30, 80, 20, 90, 10. Cada matrimonio es diferente, ¿verdad? O 50, 50. Y bueno, si no hay capitulaciones matrimoniales, si no se determinó un porcentaje específico, ¿cómo se va a repartir? A la mitad. También hay personas que, bueno, no se casaron en sociedad conyugal, se casaron en separación de bienes. Esto ocurre y en ese caso la ley determina que aun cuando las personas se casaron en separación de bienes, tienen derecho a algo que la ley llama indemnización o compensación. ¿A quién le corresponde esta indemnización o compensación? Bueno, aquellas personas que se casaron bajo el régimen de separación de bienes y que durante el matrimonio se dedicaron preponderantemente al desempeño del hogar y o, porque se pueden dedicar a una u otra o a ambas, al desempeño, al trabajo del hogar y o al cuidado de los descendientes. Preponderantemente, interesa señalar que no significa única o exclusivamente. También las personas que, por ejemplo, tienen un trabajo de medio tiempo, se pueden dedicar preponderantemente al trabajo del hogar y al cuidado de los hijos, porque preponderantemente alude a una dedicación mayor al trabajo del hogar y al cuidado de los descendientes respecto de otro tipo de actividades. Una persona, como les digo, puede trabajar medio tiempo, puede tener ventas por catálogo, puede hacer otro tipo de actividades y sin embargo tener derecho a esta compensación o indemnización. La indemnización, el máximo al que puede llegar es de 50%. ¿De qué bienes?
de los bienes que se adquirieron durante la vigencia del matrimonio. O sea, esta compensación o indemnización se tendría que calcular entonces respecto de aquellos que se casaron en separación de bienes, se dedicaron preponderantemente al trabajo del hogar y o cuidado de los hijos, y respecto de los bienes que básicamente adquirieron durante la vigencia del matrimonio, porque ahí lleva implícito su trabajo en esos bienes. Y no importa si esos bienes están a nombre de uno solo de los divorciantes. Y bueno, finalmente, al convenio de divorcio, ¿qué es lo que se le van a agregar? Las pruebas, ¿verdad? O sea, la demanda de divorcio. Se le agrega el convenio, se le agregan las pruebas y las pruebas tienen que acreditar, pues precisamente la procedencia del convenio. Esta sería una brevísima introducción como para poder ya contestar algunas preguntas en particular. Muy bien, pues estábamos revisando, gracias Irene por la presentación, las estadísticas de divorcios y en los últimos años se han incrementado en México los divorcios. De ahí la importancia en que revisáramos este tema contigo, porque hay muchas dudas y muchos mitos. Uno de ellos pues era precisamente que todo el mundo dice, y hay letreros por la calle, incluso pegados, te tramitamos tu divorcio express, llámanos, ¿no? Entonces ya nos habías comentado que esa denominación no existe, que lo más rápido, entre comillas, podría ser un divorcio administrativo con todos los requisitos que comentaste y que se realizaría en un registro civil. Pero que de ninguna manera existe lo que se conoce y se promueve como el divorcio express, ¿no? Exactamente. Y solamente engañan a la gente, le dicen que le van a cobrar 3,000 pesos o 5,000 pesos y que van a quedar divorciados. Pero lo que no te informan es que no siempre las personas llegan a un acuerdo respecto del convenio. Entonces, sí, por lo que te cobran 3,000 o 5,000 pesos es por quedar divorciado, nada más. Pero queda vigente la situación del convenio, las cuestiones importantes del divorcio, como la determinación de los alimentos, la guarda, la custodia, el régimen de convivencia, la liquidación de los bienes, esas cosas no se resuelven. Y eso te tienes que ir a un juicio, que son juicios pequeñitos, que de alguna manera están vinculados con el juicio principal, que es el divorcio. Ok, muy bien. Hay una pregunta, creo que es de fácil respuesta. ¿Cuánto tiempo después de haberse uno divorciado se puede volver a casar? Si a ti te entregan tu sentencia de divorcio, porque bueno, en la audiencia a la que vas a ir, ahí en el Tribunal Superior de Justicia, en un juzgado familiar, te entregan una sentencia, por ejemplo, si es un divorcio judicial, bueno, lo decretan y pasan los autos para dictar sentencia, y en unos cuantos días te dictan la sentencia y tú tienes la sentencia. En realidad no se puede apelar, o sea, tú no puedes recurrir la disolución del vínculo matrimonial. Entonces, tienes la sentencia y en la tarde te puedes casar. Ok. No pasa nada. Y con más razón cuando se trata de un divorcio administrativo, sales del registro civil con tu papelito, Claro. ¿no? De que ya estás divorciado. Muy bien. Y en la tarde o al rato te casas, ¿sí? Perfecto. Entonces es importante hablar de este convenio de divorcio, que es como un acuerdo, ¿no? De cómo van a quedar las relaciones, tanto, sobre todo con los hijos y la protección de los hijos, ¿no? En este caso es fundamental entonces ese llamado convenio de divorcio, es lo que se va a negociar. Muy bien. A ver, tenemos ya preguntas. Alessiram González, gracias por tu pregunta. Y
¿Puede llevarse a cabo el divorcio sin hacer la disolución de bienes? Sí, claro. O sea, porque lo primero que te van a decretar y lo que pues vemos nosotros que somos estudiosos del derecho familiar, pensamos, está tremendo que primeramente se disuelva el vínculo matrimonial, sea lo primero, y todas las demás cuestiones importantes queden como en incertidumbre. Entonces sí, sí se puede. Gracias. Ann Román nos pregunta, en caso de que una mujer no tenga la posibilidad económica de contratar un abogado, ¿de qué forma se puede asesorar en todos estos temas legales? Bueno, pues hay defensoría de oficio. ¿Mm? Hay incluso varias colectivas feministas que tienen servicios de abogados y que cobran pues una cantidad realmente simbólica. Gracias. Precisamente su Díaz nos ayudaba con una respuesta, precisamente hablando del abogado de oficio y de que puede acudir a los juzgados familiares, que en el caso de la Ciudad de México están frente a la Alameda. Muy bien. Eh, También, sin duda, en la Secretaría de las Mujeres en la Ciudad de México debe haber asesorías jurídicas, ¿verdad? Las colectivas feministas, como habías comentado, y otros grupos de mujeres abogadas que asesoran. Eh, en especial, nosotros quisimos hablar en este mes de la mujer sobre este tema de divorcio, porque en general las esposas suelen ser las menos favorecidas en estos procesos de divorcio. No solo por ellas mismas, sino por lo que pasa con los hijos, que por lo general suelen quedarse con las madres. En tu experiencia, ¿cuáles han sido las situaciones difíciles que te ha tocado ver en casos de estos divorcios, hablando de desprotección de las madres y de los hijos? Bueno, lo que es muy recurrente son pensiones alimenticias de hambre, básicamente. Los juzgados depende, o sea, porque no tienen criterios uniformes, te pueden decretar pensiones alimenticias con X porcentaje, es depende del juez, que determina, a ver, por ejemplo, por el número de hijos, 30%, 40%, pero si la persona, que generalmente es el padre, no se va a quedar con ellos, o sea, le toca dar ese pequeño porcentaje de su sueldo, pero pues las madres tienen una carga de trabajo extrema, porque la mayor parte de las ocasiones las pensiones alimenticias no alcanzan, ellas tienen que elaborar y tú sabes que ese es un problema, o sea, tan solo para entrar al ámbito laboral, muchas veces privilegian qué estado civil tienes, si tienes hijos, no les parecen las mujeres que tenemos hijos, las mujeres que damos lata porque pedimos permiso para firmar boletas, porque tenemos hijos y se nos enferman, porque luego dejamos de ir a trabajar. O sea, quieren gente que no tenga distractores. Entonces, una mujer por el simple hecho de tener descendientes ya tiene ciertas limitantes al campo laboral o a retribuciones laborales importantes. Entonces, la cuestión económica es un tema, yo creo que el más relevante en el divorcio. Eh, a propósito de esto, hablando de las pensiones, hace unos días salió una noticia sobre que el Senado había aprobado una reforma para que a los deudores, que se hicieran padrón de deudores y que se les iban a prohibir algunos derechos, como poder tramitar su credencial de identificación, una credencial para votar. ¿Qué nos comentas de esta iniciativa, Irene? Bueno, lo primero, Rosalba, te digo que pues está bien que haya sido a instancia del Senado de la República, pero la materia civil no es federal, es de competencia local. Y además es un dictamen que ya fue aprobado por el Senado, tendría que ser aprobado por la Cámara de Diputados. A nivel federal va a tener básicamente ninguna consecuencia. Se necesitaría regular
en las propias entidades federativas, aquí en la Ciudad de México y en los demás estados de nuestro país. Esto no es un tema nuevo. El registro de deudores alimentarios morosos no es nuevo y existe en nuestro país y está regulado en el Código Civil para el Distrito Federal desde muchos años, ¿sí? Más de una década. Pero no tenía realmente efectos jurídicos importantes. Entonces, ¿de qué servía que te anotaran en una especie de lista negra si realmente no iba a tener consecuencias jurídicas? A mí me parece que está muy bien que tenga consecuencias legales, pero le corresponde a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México hacer esa modificación, ¿no? A ver, no te vamos a dar credencial de lector, que es el principal documento después del acta de nacimiento de identidad de una persona, ¿no? De una persona adulta particularmente. Si no tienes credencial de lector, básicamente no se puede hacer nada, ¿no? También, por ejemplo, se les va a limitar el poder tener el pasaporte, se les va a limitar el poder tener licencia. Eso ya existe en otros países y desde hace muchos años. O sea que nosotros estamos realmente de forma muy tardía incorporando verdaderas consecuencias jurídicas en contra de los deudores de pensión alimenticia. Gracias. Pues precisamente Sabdiel Campos nos preguntaba sobre esta nueva ley alimenticia que se aprobó. Ya vimos que no es una ley que se haya aprobado, que más bien es competencia local y que cada entidad debe hacer lo propio para ver si reforma o no estas leyes. Gracias, Sabdiel, por la pregunta. Carolina Arana te manda felicitaciones. Mónica Jiménez nos manda saludos también. Seguimos con las preguntas. Irene, ya lo comentaste en tu respuesta anterior, pero me gustaría que hiciéramos énfasis en que hay diferencias entre los códigos civiles de las entidades del país, ¿no? Y eso depende el tipo de los convenios de divorcio o de los procedimientos mismos del divorcio. ¿Esto es correcto? Claro, por supuesto. Aproximadamente 11 entidades federativas tienen incluso código familiar, donde se regula específicamente la materia familiar. Los que no tienen código familiar se regula en el Código Civil y no son uniformes. En nuestro país tenemos un problema al respecto. Francamente, esto es terrible y hasta pone en tela de juicio si los mexicanos somos iguales ante la ley, porque de acuerdo a donde te encuentres, te van a aplicar la ley que te toca por la jurisdicción en la que estás, ¿no? Entonces, siempre lo ponemos en tela de juicio, ¿no? Realmente vale la pena tener tantas leyes, porque a mí me parece que eso no hace operativo la aplicación del derecho, sobre todo porque hay entidades federativas, por ejemplo, que un puente los divide. Entonces, si tú estás del lado del puente allá, estás en Michoacán. Si estás de este lado, eres Guerrero. Aquí en la Ciudad de México tan solo, ¿no? En la zona conurbada. Si estás de aquel lado de la calle, es la Ciudad de México. Si te vienes de este lado, es el Estado de México. Entonces depende de eso. Y me parece que tendríamos que tener leyes que fueran uniformes. ¿Y un divorcio se tiene que tramitar en la misma entidad en la que se realizó el matrimonio? No. La competencia para el divorcio es el último domicilio conyugal. Yo me pude haber casado en Cuernavaca, pero si yo vivo en la Ciudad de México, el juez competente, el último lugar a donde viví con mi esposo, es el de la Ciudad de México, por el domicilio conyugal. Ok, muy bien. Seguimos con las preguntas. Gracias, Irene. Coco Carrasco nos pregunta, si uno de los cónyuges adquirió bienes antes del matrimonio, ¿el otro tiene derecho a reclamarlos? No, generalmente no,
a menos que se hicieran capitulaciones matrimoniales y que en esas capitulaciones matrimoniales se dijera que lo que tenían ambos antes les correspondía. Pero generalmente lo que tú haces antes del matrimonio no corresponde para la liquidación de la sociedad conyugal. Aprovecho para recordarles que busquen en nuestras redes la charla que tuvimos contigo, Irene, en noviembre, que fue precisamente sobre matrimonio y concubinato, que se abordó bastante este tema de las capitulaciones y demás. Otra pregunta. ¿Cómo se debe dar aviso al registro civil para que haga la anotación de divorcio en un acta de matrimonio? Depende, porque si es, por ejemplo, un divorcio que se llevó en registros civiles diferentes, pero de la propia Ciudad de México, incluso básicamente tú puedes ir al registro civil donde te casaste y solicitar ahí la anotación, ¿sí? Pero si, por ejemplo, es a nivel judicial, tú te divorcias aquí en la Ciudad de México, pero te casaste en Morelos, no, pues tiene que haber un exhorto, ¿sí? Un exhorto que un juez de la Ciudad de México le mande a un juez de Morelos pidiéndole el juez de Morelos al registro civil que haga la anotación del divorcio. ¿Qué es una anotación de divorcio? A propósito. Bueno, el registro civil pide diversas anotaciones. Por ejemplo, si tú te divorciaste, se hace una anotación que se le denomina marginal, porque a veces cabe al margen, o si no, en la parte trasera, y que dice, por sentencia número tal, expedida tal día por el juez fulano de tal, de la Ciudad de México, fulanito y perenganito quedaron, bueno, se disolvió el vínculo conyugal entre ellos y estos son los puntos resolutivos o así. Pero entonces ya está indicando que esa acta de matrimonio ya se disolvió por divorcio. Ah, perfecto. En un mismo documento tienen esa anotación precisamente y para eso sí. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Coco, por las preguntas. Alejandra Bravo pregunta, ¿cómo se comprueban los bienes que se adquirieron durante el matrimonio? ¿Cómo se comprueban? Pues precisamente cómo los adquiriste. Por ejemplo, si es un bien inmueble, pues tiene que ver con la fecha de la escritura pública, ¿verdad? Si son bienes muebles, pues con las facturas que se adquirieron durante la vigencia del matrimonio y no con anterioridad. El problema es que la mayor parte de la gente pues carece de facturas porque somos muy buenos para tirar a la basura las cosas. No nos quedamos así como que guardando, compré esta mesita y esta es la nota de la mesita, o sea, así, Sí, pero por la fecha de adquisición. muy bien. Gracias, Alejandra, por tu pregunta. Mena nos pregunta, ¿el cónyuge demandado puede acudir al tribunal para darse por notificado? Pues normalmente, sí, claro, pero normalmente van y lo notifican, ¿sí? O sea, normalmente tú cuando demandas a alguien, bueno, pues pones el domicilio donde vive e incluso te puedes adelantar y pones, bueno, pues que no está todo el día, pero que se encuentra en su trabajo y que se le puede notificar en su trabajo. Muy Ya bien. si no lo han encontrado varias veces y también le urge divorciarse, pues a ver, investiga y le pregunta al otro, oye, a ver, ¿dónde me demandaste para ir y notificarme directamente? No tengo tema, porque yo también me quiero divorciar. Ok, muy bien, gracias. Mara Rael nos pregunta, ¿en el divorcio judicial de forma unilateral es necesario que se presente la otra persona? No, tú lo vas a demandar. O sea, tú, por ejemplo, presentas el divorcio, ¿no? Así, yo, Irene López Follé por mi propio derecho, y entonces ya luego digo, vengo a demandar a tal, ¿verdad? Quien tiene su domicilio en tal lugar para ser notificado
de la presente demanda. O sea, cuando sí se tienen que presentar ambos, es cuando están de acuerdo y es bilateral, porque entonces, ¿cómo se hace la demanda? Se hace fulanito y perenganito, ambos por nuestro propio derecho comparecemos y ambos suscribimos el convenio. O sea, ahí es más fácil, ahí no tienes que notificar a nadie porque los dos están firmando la demanda de divorcio y los dos están suscribiendo el mismo convenio. Sin embargo, cuando tú demandas a otro, pues tú pones tu convenio y el otro te va a contestar una demanda y obviamente va a poner una contrapropuesta de convenio, porque no tiene que acceder a todo lo que tú le estás pidiendo. Qué importante es lo que acabas de aclarar. Muchas gracias, Irene. Gracias, Mara, por tu pregunta. Vamos con otra más de Ale Castillo. Pregunta si existe alguna diferencia si el trámite de divorcio judicial se hace de manera personal en la fiscalía o con un abogado particular. No es fiscalía. Fiscalía alude al ámbito penal. Es denuncia, no. El divorcio es ante un juzgado familiar, ¿sí? O sea, tú lo puedes hacer por tu propio derecho, puedes comparecer tú, claro, tienes que tener a tu abogado, o puedes darle un poder notarial a una persona para que te divorcie. Claro, el poder, porque hay gente que, por ejemplo, vive en el extranjero o nunca está, tienen cargos sumamente importantes, entonces le dan al abogado un poder. Tú te puedes divorciar por poder, claro que sí, pero tiene que ser un poder notarial y un poder específico para comparecer el abogado en tal juicio contra tal persona, ¿sí? O sea, pero sí se puede. Gracias. Larisa Morales te manda felicitaciones. Es muy completa la información. Muchas gracias, Larisa. Tenemos otra pregunta más de Patricia Muñoz Can. Todas las restricciones en contra de los deudores, como comenta, son de forma local. Como comenta, son de forma local. ¿Entraría en esta variante el Estado de México? Pues sí. No, pero las restricciones de los deudores alimentarios, es ahorita lo están haciendo a nivel del Senado. Es apenas un dictamen. Es que tenemos que ver que el proceso legislativo hay una Cámara de Origen y otra revisora. Fue Cámara de Origen la Cámara de Senadores. Apenas llegó al Senado. Ya se aprobó. Tendría que ser aprobada por la Cámara de Diputados a nivel federal. Pero a nivel federal no va a tener efectos ni aquí en la Ciudad de México, ni va a tener efectos porque la materia civil es de naturaleza local. Necesita la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México hacer una reforma a lo que ya existe, que es el registro de deudores alimentarios morosos, porque aquí existe desde hace muchos años, pero sin efectos jurídicos importantes. Es importante lo que comentas porque hay mucha prensa lanza en sus cabezas de noticias, se aprobó la ley fulanita, cuando en realidad es lo que dices, surgió una iniciativa de ley en la Cámara, ya sea diputados o senadores, todavía debe pasar a otra Cámara para ver si es aprobada y si tratándose de temas federales, en caso de que se apruebe para su aplicación, debe publicarse en el Diario Oficial de la Federación, si no, esa noticia de que se aprobó la ley y que salió en los periódicos es falsa, ¿no? Entonces, es importante conocer el procedimiento legislativo. Sí. Muy bien, muchas gracias. Seguimos con la otra pregunta. ¿Cómo se tramita el incremento de la pensión alimenticia anualmente? Bueno, eso tú la tienes que tener decretada en un convenio y puedes acudir ante el juez que te dictó o que te aprobó ese convenio, o sea, que te lo aprobó en una sentencia, o bueno, puedes haber llevado un juicio de alimentos, ¿sí? Y tener una sentencia específica en la que te decretaron tu pensión alimenticia. Para poder modificarla tendrías que hacer una nueva demanda en la vía incidental, así se llama, incidental.
y sería modificación de pensión alimenticia. Obviamente tendrías que dar un argumento de por qué es necesario el aumento de pensión alimenticia y de cuánto, pero es básicamente otra demanda. Ok. Gracias, Mena, por tu pregunta. Gracias, Irene. Seguimos. Analizo la no pregunta si se puede promover divorcio bilateral o de común acuerdo si la cónyuge se encuentra embarazada de su nueva pareja sentimental. Pues, ay, es que en el tema de la filiación de los hijos, si tú estás casada, los hijos que tengas durante el matrimonio se reputan del marido, ¿sí? A menos que no digan nada o que no se le note, ¿sí? Que vayan al registro civil, nada más falta que en el registro civil les pidan una prueba de embarazo, a ver qué hacen. bueno, sí, ya es un caso más complicado. Sí, Pero pero sí, eso pasa recurrentemente. La gente no cierra un ciclo y se mete en otro, ¿verdad? muy bien. Bueno, gracias por la respuesta, Irene. Tenemos aquí un caso un poco largo. Ivette Camacho nos plantea el caso de una tía suya, mayor, eh, cuyo esposo la abandonó hace muchos hijos, y que ahora le pide el divorcio porque quiere casarse con una mujer joven, con la que ahora ya tiene un bebé y a la que quiere dejarle la pensión. La tía dijo que no aceptaría la situación, buscó un abogado que le dice que ya no es necesario que ella esté de acuerdo y metieron una demanda, que ellos se casaron en la Ciudad de México. ¿Hay algo que ella puede hacer? No, porque es correcto. Ella no puede oponerse al divorcio, dado que este divorcio judicial prospera con el simple hecho de que uno solo de los divorciantes diga, ya no quiero estar casado. Sí, pero eso es una situación. O sea, ella no se puede oponer al divorcio, porque además, ¿qué sentido tiene? A fuerza ni los zapatos entran, ¿no? Ya está con otra mujer, ya tiene una hija. No, lo que sí tiene que verificar es cómo resguarda pensión alimenticia si tiene hijos menores de edad, o aunque sean mayores de edad, pero que estén estudiando. Claro, en ese caso, esos hijos tendrían que demandar directamente al padre. Ella tendría que argumentar si el derecho a tener pensión alimenticia. O sea, no basta decir, yo no trabajo. No, porque un juez va a verificar, a ver, ¿qué edad tienes? ¿Cuál es tu ocupación? ¿Sí? No nada más el hecho de que no trabajes, porque si eres una mujer, pues no sé, que todavía está en la plenitud de su vida y sigue trabajando, pues seguramente no le van a determinar una pensión alimenticia a su favor. Por eso es muy importante el convenio de divorcio, ¿verdad? Sí, no, pero además, si ya la demandó, está Sí. bien, ¿no? Ella tendrá que contestar la demanda, él obviamente tendrá sus propuestas muy absurdas en su convenio de divorcio, pero ella también puede tener las suyas, ella puede hacer su contrapropuesta y su contrapropuesta a modo, ¿verdad? A lo que ella quiera. ¿Quién va a decidir? Un juez, Claro. conforme lo que cada uno pueda probar. Las pruebas son fundamentales para estos casos, sin duda. Claro. Gracias, Ivette, por tu respuesta. Esperamos que te hemos podido orientar. Larisa Morales nos pregunta que si la pareja no quiere presentarse a una audiencia, ¿procede la rebeldía? Bueno, como en todo, ¿verdad? Rebeldía puede haber
evidentemente, en cualquier juicio, ¿sí? Entonces, pues no se presentó, por supuesto, se ve el juicio en rebeldía. Juicio en rebeldía. Y entonces, ¿cómo se hace el juicio? Se acredita nada más que la persona que es el demandado estaba debidamente notificado, legalmente notificado, pero no le dio la gana ver. ¿Sí? O sea, entonces, ¿qué? Bueno, simplemente, claro, en materia familiar tenemos que aclarar un punto, que se le tendría negando todos los hechos que se le imputan, ¿eh? Como son cuestiones tan graves en materia familiar, pero de todas maneras, el divorcio procedería. Lo que sí, en determinado momento, es, bueno, de lo demás, de las demás cuestiones que se le estén achacando, se le tendrían a esa persona como negándoles. Ok. Seguimos con otra pregunta. Para efecto de la compensación, pregunta Annalí Solano, ¿se deben señalar incluso los inmuebles que no han sido pagados en su totalidad? Híjole, pues lo que pasa es que los inmuebles que no han sido pagados en la totalidad, pues todavía no son tuyos. Y eso pasa tanto en la separación de bienes como en la sociedad conyugal, ¿no? Que, por ejemplo, están pagando un pequeño departamento de interés social, lo tienen a 20 años, llevan 10 años, y quieren pactar sobre eso. Bueno, pueden decir a futuro qué va a pasar cuando se termine de pagar tal cosa, ¿sí? Pero todavía no pueden hacer disposición de ese bien, porque todavía no es de ellos. No pueden disponer libremente de lo que no es suyo. Claro, y esos temas tendrían que estar asentados en el convenio de divorcio, ¿verdad? Claro, Sobre todo cuando hay descendencia. claro. Yo lo que a veces le he propuesto a la gente, pues es que, no, es que ese es mío, ese es mío. Bueno, pues ¿por qué no? A ver, el usufructo vitalicio a tal, porque usted ya tiene otro inmueble, nada más que use y disfrute ese bien y finalmente que sean partes iguales a sus descendientes. Ujú. Sí, ya son los tipos de negociaciones que tienen que darse en cada situación. Exacto. Eh, Otra pregunta, ¿qué pasa cuando no se tiene el domicilio del demandado? No, pues es que, mira, esto te lo preguntan muy recurrentemente porque esperan que uno les diga que se haga la demanda por edictos, pero es muy peligroso hacer una demanda o sea, es decir, que tú notifiques a una persona por edictos. Por edicto significa que esa notificación es porque tú ignoras el paradero del demandado, pero realmente lo ignoras, ¿sí? Hoy en día está medio difícil ignorar el paradero de alguien, porque bueno, hay redes sociales y hay forma de verificar. Tú en principio puedes decirle a un juez, yo no sé a dónde está fulanito. Entonces el juez, lo más recurrente, lo que generalmente pasa, es que mandan pedir información al INE, a ver si el INE puede proporcionar la información de esa persona, porque es raro quien no tenga el INE. Sí. Pueden mandar también incluso al Telmex, o sea, cosas que a los servicios, al agua, a la luz, o sea, por si tienen algún inmueble y tienen contratados esos servicios, pues para dar con el paradero, ¿sí? Ya así de plano, así como que no, pues se fue en un hoyo y nadie sabemos nada de la persona, ¿sí? Bueno, pues podría ser por edictos, pero es muy delicado porque luego son trampas de personas que te dicen, es que yo no quiero volver a ver a ese o a esa desgraciado, desgraciada, ¿no? Entonces, quiero divorciarme por edictos, ahí, que se vaya el juicio así nada más. No, pero ¿qué tal si al rato aparece la persona?
Puede haber hasta responsabilidades penales por haber emitido declaraciones falsas de que no se sabía en dónde estaban las personas. Hay que tener mucho cuidado con notificar a alguien por edictos, porque además no es barato, ¿eh? O sea, tienen que ser publicaciones varias veces y tienen que ser en el periódico de mayor circulación. No todos los periódicos tienen un lugar específico para los edictos, el juez te tiene que señalar, entonces tampoco es tan barato. Y los edictos suelen ser solo en prensa, ¿verdad? En periódicos impresos, pues. O tienen que ser Sí, solo así. básicamente sí, pero aparte, ¿quién los lee? Pues nadie. Ese es otro. Sí. Claro. Muy bien. Irene, creo que vamos a tener que regresar a esto que comentábamos de la ley de la iniciativa del Senado, que nos están preguntando. ¿De qué se trata esto de la ley sobre deudores moratorios? ¿En qué consiste? ¿Podríamos regresar al tema, por favor? Pero es que no es una ley. Exacto, es una iniciativa. Seguramente es una modificación en el Código Civil Federal para incorporar el registro de deudores alimentarios morosos, ¿sí? Y entonces incorporar varios artículos en los que se determine, a ver, si una persona es un deudor alimentario, se le tendrá que registrar. El registro generalmente es en el registro, o sea, quien hace el registro, un juez familiar, cuando verifica que hay un deudor alimentario que no quieren pagar alimentos, el juez de lo familiar envía un oficio al oficial del registro civil. En el registro civil es donde se lleva este registro de deudores alimentarios morosos, ¿sí? O sea, ya existe en la Ciudad de México, pero no tiene efectos jurídicos importantes. Lo que se estableció apenas es una iniciativa de ley en el Senado, es a nivel federal. Lo que quiero decirles es que la materia familiar, la materia civil es local. Y hasta que no se reforme el Código Civil en la Ciudad de México, esto no tendría efectos legales. En O la en Ciudad de otras México. entidades federativas. Exacto. Muy bien, pues creo que ya con eso queda claro y para que vean que hay que leer bien lo que publican en los periódicos sobre leyes aprobadas o iniciativas de leyes, porque es un tema de confusión, precisamente, se dan por aprobadas cuando esto no es cierto. Pues Irene, estamos llegando al final de esta charla. Te agradezco muchísimo que hayas estado nuevamente con nosotros en este espacio y pues esperemos que podamos colaborar en alguna otra charla con temas tan polémicos y tan necesarios de abordar, hablando desde las leyes y la necesidad que tienen las personas de ser orientadas en estos procesos que son de la vida cotidiana y que desafortunadamente a veces hay mucho abuso o mucha negligencia en cuanto a la orientación que se puede dar para llevar a cabo estos procesos, ¿no? Y cuando hablamos de divorcios en los que hay descendientes, pues la situación adquiere un tono más delicado, ¿no? Por la seguridad de los hijos, de las hijas. Entonces, pues gracias Irene por estar con nosotros. Gracias a todos los que participaron en esta transmisión, por sus saludos, por sus preguntas. La próxima charla que tendremos a fines de abril, el 25 de abril, a propósito del mes de las niñas y de los niños, va a ser sobre la obesidad infantil y los derechos de las niñas y niños a una alimentación nutritiva, que también es otro grave problema que tenemos en nuestro país. El 25 de abril tenemos como invitada a la doctora Mónica González Contró para hablarnos de este tema. Y pues bueno, antes de despedirnos, voy a dar unos anuncios. Los invito a que visiten aquí en el museo nuestra exposición temporal que se llama Manos que Bordan, Mujeres que Denuncian, que es una muestra de bordados feministas con denuncias en contra de la violencia contra las mujeres.
También los invito a que los domingos vengan a nuestros recorridos presenciales. Tenemos horarios de 12, 1 y 2 de la tarde para que visiten con guiados nuestro espacio en el museo y este recinto tan hermoso que nos aloja, este recinto histórico. Y pues con las actividades de primavera, queremos hacer un concierto, los quiero invitar a un concierto de cuerdas con el cuarteto Saloma, que está integrado por profesores de la Escuela Nacional Preparatoria. Este concierto va a ser aquí en el museo el sábado 16 de abril a las 12 del día. Todas las actividades son gratuitas, la entrada es gratuita al museo y los invito a que nos visiten los miércoles de 10 de la mañana a 5 de la tarde, excepto ahora en los próximos días de Semana Santa. Bueno, Irene, muchas gracias por tu presencia, gracias a todos por estar con nosotros. Irene, ¿gustas despedirte? Gracias, Rosalba. Pues siempre es un placer. Yo estoy a la orden, me divierto mucho con estas charlas y estoy a la disposición de todos ustedes para cualquier otro tema, pues que nos sugieran qué se les ocurre, qué les interesa. Claro que sí, pues te mandan muchas felicitaciones, que están muy orgullosas de ti, de tu trabajo. Felicidades por la excelente exposición y que cualquier próxima actividad no se la pierde por nada, Elisa Morales. Muchas gracias. Pues buenas noches a todos. Gracias, Irene. Te mando un abrazo. Gracias igualmente, Rosalba. Buenas noches.